Sin Dios no tenemos valor. Without God, we don't have value. ¿Me escuchó? Did you hear me? Dígale a que está a su lado, sin Dios Tell the person next to you, without God, no tenemos valor. we don't have value. ¿Me ha escuchado? Sin Dios Without no God, tenemos valor. we don't have worth. Ven aquí, hermano. En el Señor tenemos. Nunca Bueno es Dios. God is good. Bueno es Dios. God is good. Le dije a mi esposa, I told my wife, posiblemente yo le cambie el tema a este mensaje. I'll possibly change the title to this message. Sin el sacrificio de Cristo en la cruz, Without the sacrifice of Jesus on the cross, no tenemos valor. we don't have any worth. Jesús y la cruz Jesus and the cross, no los podemos separar. we can't separate them. La cruz y Jesús no se puede separar. Cross and Jesus, we can't separate them. Él murió en la cruz. He died on the cross. Él murió en la cruz. He died on the cross. Él murió en la cruz. He died on the cross. A veces se me ha preguntado, Sometimes I've been asked, pastor, Pastor, ¿usted no siente nerviosismo cuando sube al altar, don't you feel nervous when you come to the altar? cuando le toca predicar? When you have to preach? Esta tarde This afternoon o este día, or today, desde que me levanté, since I woke up, he sentido que mi corazón le hace así, I felt that my heart goes like this. porque toda la Biblia es inspirada por Dios. Because all of the Bible is inspired by God. Toda la Biblia tiene algo que decirnos a nosotros. The whole Bible has something to tell all of us. Pero la muerte de Cristo en la cruz, But the death of Christ on the cross, siento que siempre ese tema sacude mi espíritu, sacude mi corazón. I always feel like that topic shakes my heart, shakes my spirit. A veces trato de imaginármelo, I always try to imagine it. porque no me remonto a verlo como la religión lo ha mostrado en un madero. Because I don't go to see it like how the religious people have made it on a cross. Una figura clavada en un madero A figured crucified on the cross. y la han hecho de toda clase de materiales, And they've made it with all kinds of materials, hasta de oro. even gold. Y algunos hicieron el Cristo negro. And some have made a black Jesus. Pero si lo hubiéramos tenido que ver, But if we had to see it, ¿qué reacción hubiéramos tenido? what reaction would you have had? Esta tarde hablo de este glorioso evangelio, This afternoon I speak about this glorious gospel, a Cristo crucificado. Christ crucified. A ese le servimos. That's who we serve. Y sin esa cruz And without that cross, no estuviéramos completos. we wouldn't be complete. ¿Por qué razón? What reason? Porque así Because lo like that. planeó el Padre. That's how the Father planned it. Amén. Amen. La salvación no es terrenal. Salvation isn't earthly.
El plan de salvación para el hombre no es del mundo. The plan of salvation isn't from the world. Viene de la mente y del corazón de nuestro Padre It comes from the eterno. mind and the heart of our Father in heaven. Este mensaje de esta tarde, This message of this afternoon, quiero que lo valoremos, I want you to value it. lo meditemos, You meditate on it. lo hagamos nuestro, You make it yours, porque para nosotros es. because for us it is. Para eso ha quedado registrado este sacrificio de Cristo en la palabra de That's Dios. why this sacrifice has been registered in the Bible. Dígale al Señor en este instante ahí donde se encuentra: Tell the Señor, Lord in this háblame. moment. Speak to me. Padre, trae tu palabra. Father, bring your word. Dios, danos tu consejo. God, give us your advice. Padre, Father, inspíranos inspire us a través de tu palabra. through your word. Instrúyenos. Instruct us. Señor, Lord, arraiga tu palabra en nuestro corazón. that your heart be rooted in our hearts. Tu palabra queremos, Dios, We want your word, que esté grabada en nuestros that it be corazones. recorded in our hearts. Mi Dios, ilumínanos. My God, illuminate us. Nuestras mentes ilumínalas. Illuminate our minds. Queremos entender a claridad We want to understand in clarity tu palabra, your word, tu consejo, your Dios, advice, Lord, para nuestras vidas. for our lives. Edifícanos Edify us, como solamente tú sabes hacerlo. just like how you are the only one that can Padre, do te that. lo pedimos Father, we ask you, en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you, God. Gracias, Rey. Thank you, God. Lo llevo a la primera carta a los Corintios, Take you to 1 Corinthians capítulo 1, chapter 1, y leemos el verso 18 en adelante. and we'll read verse 18 on. Y quiero que lo lea conmigo en esta oportunidad. And I want you to read it with me this afternoon. Con atención, With attention a la gente joven to the young people, le pido que ponga mucha atención. I ask that you pay a lot of attention. Es necesario echar raíces en la palabra de It's Dios necessary that we have roots in the Word of God para que nadie nos engañe. so that nobody can deceive us. Lo tenemos. Do we have it? Verso 1 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Léalo conmigo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. The message of the cross is foolish to those who are headed for destruction, but we who are being saved now, it is the very power of God. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. As the scriptures say, I will destroy the wisdom of the wise, discard the intelligence of the intelligent. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios a la sabiduría del mundo? So where does this leave the philosophers, the scholars, and the world's brilliant debaters? God has made the wisdom of the world look foolish. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Since God in his wisdom saw to that the world would never know him through human wisdom, he has used our foolish preaching to save those who believe. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. It is foolish to the Jews who ask for signs from heaven, and it is foolish to the Greeks who seek human wisdom. Pero nosotros, siga conmigo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. So when we preach that Christ was crucified, the Jews are offended and the Gentiles say it is all nonsense. Léalo con propiedad. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. But to those called by God to salvation, both Jews and Gentiles, Christ is the power of God and the wisdom of God. Porque lo insensato de Dios es más sabio
que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. This foolish plan of God is wiser than those wisest of human plans, and God's weakness is stronger than the greatest of human strength. Porque, verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, diga conmigo vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Remember, dear brothers and sisters, that few of you were wise in the world's eyes or powerful or wealthy when God called you. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Instead, God chose things the world considers foolish in order to shame those who think they are wise, and he chooses things that are powerless to shame those who are powerful. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. God chose things despised the world, things counted as nothing at all, and used them to bring to nothing what the world considers important. A fin de que nadie se jacte en su presencia. As a result, no one can ever boast in the presence of God. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. God has united us with Christ Jesus. For our benefit, God made him to be wisdom itself. Christ made us right with God. He made us pure and holy, and he freed us from sin. Verso 31 y último. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Therefore, as the scriptures say, if you want to boast, boast only about the Lord. Tome su asiento en esta linda hora y con sus oídos atentos. Please be seated and have your ears ready to listen. Atentos a la palabra de Dios. Ready to listen to the word of God. Dijimos que sin el sacrificio de Cristo en la cruz, We said without the sacrifice of Christ on the cross, no tenemos valor. we don't have worth. El ser humano no tiene valor The human beings do not have worth sin el sacrificio de Cristo en la cruz. without the sacrifice of Christ on the cross. Es interesante It's interesting que hasta el día de hoy, that to this day, cuando hablando científicamente, when we speak scientifically, se cree que nuestras generaciones it's believed our generations son muy, pero muy avanzadas, are very advanced, muy inteligentes. very smart. Nuestras generaciones. Our generation. Se cree It's believed que la ignorancia that the ignorance, ya pudiéramos decir, según la sociedad, la ignorancia ha quedado extinguida. according to a society, it's been extinguished. Mas, sin embargo, hasta el día de hoy, But until today, el hombre man sigue siendo ignorante en cuanto a la palabra de Dios. continues being ignorant according to the word of God. Se ha alcanzado tanto conocimiento. They have come to have so much knowledge. Los niños a corta edad muy despiertos, Young children, very awake, muy conocedores de las cosas de este tiempo. knowing a lot of things of this time. Son tan prácticos, son tan ágiles They're practical, they're agile en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. in everything that has to do with social media. Pero, ¿qué valor tiene el ser humano sin Dios? But what's the worth of human beings without God? Porque el mundo sigue buscando sabiduría terrenal. Because the world keeps looking for wisdom that's earthly. ¿Qué es el hombre y qué ha sido el hombre sin Dios? What has the man been without God? Hay algo interesante There's something interesting que al escudriñar that when looking, esta palabra, seeking this word, nos damos cuenta que el ser humano no existiera. we become aware that human beings wouldn't have existed. No es a través de la evolución. It's not through evolution. No es ninguna clase de químicos que juntaron o que
un invento terrenal. It's not because chemicals are some invention that happened earthly. Fue Dios. It was God. La Biblia dice, y dijo Dios, The Bible says, and God said, hagamos al hombre. let's make the man. No existiera, no había hombre hasta ese momento cuando Dios dice hagamos al hombre. Man didn't exist until God said, let there be man. Ahora viene, Now, doy inicio a este mensaje. I'm going to start this message. Y es que cuando el ser humano solo era barro, And when human beings were just clay, porque eso era lo que la Biblia dice que de ahí Dios formó al hombre. because that's what the Bible says, that's where he was formed from. Y en esta tarde yo quiero que todos lleguemos a una conclusión, This afternoon, I want us to all come to a conclusion, a darnos cuenta to be aware que el orgullo humano no sirve para nada. that our prideful self doesn't have a No purpose. nos ayuda en nada. It doesn't help us. No nos pone en un peldaño mejor. It doesn't put us in a better step. El orgullo destruye Pride y destroys, el orgullo and pride es falso. is false. Porque siempre usted va a escuchar de la boca de la gente, este se cree. Because you're always going to hear that these people think that they're better than others. Se cree. He's better. No es nadie. He's nothing. Es cuando el Señor o cuando nosotros le ponemos atención a Dios que entonces Dios nos va a dar valor. It's when we pay attention to God that he then gives us worth. Pero cuando el ser humano But when humans solo era barro al principio, was just clay in the beginning, se dice que la materia que se usó para formar al hombre he said the material that was used to form man, era algo despreciable. it was something that was insignificant. Algo despreciable. Something insignificant. Fue hecho de arcilla del suelo, del polvo. It was made from soil, from dirt. Algo inapropiado para formar al ser humano. Something that was inappropriate to form human beings. Se le dio forma. It gave him form. Pero encuentre usted o ponga atención desde el inicio. But pay attention from the beginning. Primero First, es la orden de Dios. it's the order of God. Es la voz de Dios. It's the voice of God. Es la voz del único Dios verdadero. It's the voice of our only true God. Es la voz del que lo puede todo. It's the voice of the one who can do it all. Era la voz que hablaba del que acababa de decir, sea la luz, y fue la luz. It was the voice of the one who said, let there be light, and the light came. Fue la voz del que acababa de decir, gloria al Señor, que se juntaren las aguas. It was the voice that said that the waters get together. El que le puso límites a las aguas. The ones who put limits to the water. Y todo dice que lo que él hacía era bueno. And everything that he did was good. Y de repente dice, hagamos al hombre. And all of a sudden he said, let's make man. Y comenzaron a formar aquella silueta, a formar aquel muñeco de barro. And they started to form a silhouette in that clay. Eso era de la arcilla, del polvo. That was from soiled clay. Estaba siendo formado. He was making a form. Pero eso era todo lo que era el hombre hasta ese momento. But that's all man was at that point. El ser humano Human beings, no fue hecho de oro, de oro en polvo, it wasn't made from gold that was dust, ni tampoco de diamantes triturados. nor crushed diamonds. ¿No cree usted que si era Dios el que lo estaba formando, hacer algo lujoso, no? Don't you think if it was God who was forming him, he wanted to do something really luxurious? Si está aquí, Are you here? Dios, God, el dueño de todo, the owner of everything. nos pudo haber hecho de oro. He could have made us of gold. A Jesús la gente se lo hace de oro. Jesus, they make Lo people cuelga en una cadena un Cristo de oro. people make Jesus of gold, or they put him on a chain. Mis hermanos, a mí Brothers. esto me hace pensar muchas cosas. This makes me think many things. Dios nos pudo haber hecho del mejor material. God could have made us of the best material. Oh, pero como Dios que ya lo sabe todo. But God, he knows everything. Mire, lo voy a adelantar un poquito, pero I'm going to go a little forward. se recuerda But you remember cuando la Biblia dice when the Bible says que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. that God had been repented of making man. ¿Qué si hacen a este tipo de oro? And what if they made him of gold? Si de arcilla If from a clay, se creyó tanto, we thought we're so much,
Porque dice que su corazón era continuo al mal. Because it kept saying that our heart was continually Su bad. pensamiento continuo al mal. His mind was always seeking bad. Y la Biblia dice que se arrepintió Dios de haberlo hecho. And the Bible says that God had regretted making man. Todo Dios lo creó. God had created everything. Solo dijo la palabra y sucedió. He just said the word and it happened. Pero al hombre But se man, tomó el tiempo. He took time. Dígale a que está a su lado, Tell the person next to you, tú y yo somos un proceso de Dios. you and I are a process of God. ¿Algún creyente entiende esto esta Does a tarde? believer believe this Usted y afternoon? yo somos un proceso de Dios. You and I are a process of Yo me God. imagino que comenzó I believe that he started to formarle do a formation. sus brazos, sus piernas, su cabeza, o sea, todo. His arms, his head, everything. Pero lo que a mí sí me llama, a mí me impacta y me deja sin palabras, But something that impacts me and leaves me without words es cuántos órganos nos puso. is how many organs he put in us. Cómo creó venas, How he created cómo veins. puso sangre. How he put blood. Cada órgano en su lugar y todos funcionan. Every organ in its place and everything functioning. ¿Me está escuchando? You understanding? Hizo a un hombre cabal, completo. He made a complete man. Él no hizo cualquier persona. He didn't do just any kind of man. ¿Sabe que solo el hombre podía razonar cuando ya le dio vida? Do you know that man is the only one who was able to reason when he gave him life? Dígale que está a su lado. Tell the person next to you. Lo que somos, What we are, o sea, este cuerpo que ves vivo, this body that you see alive, es por la misericordia de by the Dios. mercy of God. Si no fuera por Él, If it wasn't for him, no estuviéramos. we wouldn't be here. Gloria al Señor. Glory to God. Este mensaje This message, será un mensaje tipo estudio, it will be almost like a study donde se echan raíces, where we'll have roots, donde Dios nos prepara where God prepares us, o Dios siembra or God sees algo in us para que quede plasmado dentro de nosotros. something that will stay inside of us. Porque vivimos en una sociedad Because we live in a society que batalla, that fights, que vivimos en una sociedad that we live in a society que contradice. that contradicts. Vivimos en una sociedad We live in a society que va, oiga esto, te alega en cuanto a este mensaje. that will take you against this message. Mas sin embargo, hoy vamos a ver cómo Dios destruye la sabiduría terrenal. But we're going to see how God destroys the wisdom of this earth. Porque la verdadera sabiduría nace en Dios. Because true wisdom comes from God. Porque la verdadera sabiduría es hablar de Cristo crucificado en la cruz. Because true wisdom is to speak La about Christ sabiduría de crucified. Dios es su Hijo. The wisdom of God is his son. Alabado el Señor. Praise be to God. Dije que el ser humano no fue hecho del polvo, de oro en polvo, Humans weren't made of gold or dust from gold, ni de diamante triturado. nor crushed diamonds. Simple y sencillamente era barro común, It was simply just a common clay, polvo de la tierra. dust from the earth. Le dieron forma como quien moldea una vasija. They gave him form as if they were molding a vase. Ayúdame, hija, y vamos a Job capítulo 10, We'll go to Job chapter verso 10, 9, verse 9. y veamos lo que nos dice la palabra de Dios. And let's see what the word of God tells us. Esto es profundo, este mensaje. This message is deep. Hay mucho que encontrar, There's a lot to find, pero es algo grandísimo, glorioso. but it's something big and Algo que glorious, vale la pena escudriñar. something that is worth seeking. Dice, The word gloria al says, Señor, este es uno de los amigos de Job, these are one of the friends of Okay. Job que creía en Dios. Uno de ellos That- tenía más acercamiento, acertaba más, o su corazón se inclinaba más a Dios. He believed God and his heart was more inclined towards him. Uno de los amigos de Job One of the friends of Job. le dice, este amigo de Job, o este hombre le dice a Job, acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Remember that you made me from dust and you will turn me back to dust so soon? Dígale que está a su lado, Tell the person next to you. pronto serás polvo. Soon you will be dust. Pastor, Pastor, ¿qué me quiere decir usted? what are you trying to tell me?
que pronto usted va a ser polvo. that soon you will be dust. Yo no sé cuántos días le quedan, I don't know how many days are left, pero si usted está a cuentas con el Señor, pues vamos a un lugar. but if a you're un good with lugar God, glorioso. then we're going to a glorious place. Pero todos los días alguien regresa al polvo. But every day somebody returns to dust. Todos los días alguien regresa al polvo. Every day somebody returns to dust. Porque la Biblia así lo dice. Because that's what the Bible says. Acuérdate, dice esta palabra, Remember, says this word, que como a barro me diste forma that you made me from dust, y en polvo me has de volver. and you will turn me back to dust so soon? Wow. ¿Y cómo se cree el ser humano And how do human beings de orgulloso? are so prideful? Cree saberlo todo. They believe they know everything. ¿Sabe, hermano, que usted, todos los que estamos aquí, Brothers, you know what, everybody who's here, usted se cree más conocedor que su papá, el que es hijo? do you believe you know more than your father, those who are sons? Yo tuve, bueno, no digo tuve porque está vivo, un primo I have a cousin, que en una oportunidad me dijo, then in an opportunity he told me, Ponerje, Ponerje, es que estos viejos, refiriéndose a su padre y a mi padre, is these old people referring to o his sea, le father estoy and my hablando uncle, de ya años, muchos años atrás, talking about many years ago, me dijo, es que estos viejos he said these old people, son bien ignorantes. they're very ignorant. El hijo, The los son, hijos o hijas siempre se creen más inteligentes que los papás. children always think they're smarter than their parents. Es más, en algún momento usted se ha creído más inteligente que otro. In a moment, you've probably thought you're smarter than somebody else. Pero, ¿cuál es la inteligencia que el hombre tiene si se habla de las cosas terrenales? But what is the intelligence that man has if we speak of earthly things? La inteligencia o el conocimiento The knowledge o la sabiduría de esta tierra or the wisdom of this earth, es pasajera. it goes and comes. Los famosos, The famous people, los inteligentes, intelligent people, los doctos en letra, those that are doctrined, mueren, they die. tuvieron fama, They had fame, pero se olvida la gente de ellos. but people forget about them. Mas, sin embargo, But llevamos años y años y decenas de años we have dozens of years, y Cristo, and Christ, de Él se sigue hablando hasta el día de hoy. we still speak of him till this day. Miles de años Thousands of years han pasado have passed, y los años siguen pasando and they keep passing. y donde quiera And wherever, se sigue hablando we keep del speaking que murió en la cruz del Calvario, of the one who died on Calvary's el que cross, se llama Jesús de Nazaret, one called Jesus from el que se Nazareth. llama el Hijo de Dios, He is the Son of God, el Mesías, the Messiah, el enviado, the one who was el sent, único que salva. the only one who can save. Gloria al Señor, ahí hay sabiduría. Glory be to God. There's where the wisdom is. Hablar de Dios es hablar de sabiduría. To speak of God is to speak of wisdom. ¿Qué hay o qué? Sí, ¿qué hay o qué tiene el hombre en sí solo What does man have just in himself cuando debería volverse tan orgulloso? when he would become so prideful? ¿Qué es lo que tiene el ser humano What does a human being have para que se vuelva tan so orgulloso? that he could be so prideful? ¿Qué gana el hombre What does the man win cuando vive su vida separada de Dios? when he lives his life separated from God? Los animales fueron creados, Animals were created, pero dije, el hombre fue moldeado. but man was molded. Eso es un proceso gradual. That is a gradual process. Dios lo hizo God did it con exactitud with exact y precisión. and precision. Dígale a que está a su lado, Dios te hizo ¿con qué? Tell the person next to you that he did it with what? Con exactitud y precisión. With precision. Así es que quédate contento así como eres. So be happy the way you are. ¿Está contento usted así como eres? Are you happy the way you are? No, pastor, yo quisiera cambiarme la nariz. No, Pastor, I would like to change my nose. Porque así es la sociedad. Because that's how society is. Se quiere cambiar su físico. They want to change their physical appearance. Gloria al Señor.
Pero el que aprende a conocer a Dios But the person who learns to know se da God cuenta que así como es, knows that how they papá are, está contento. Father is happy like that. Gloria al Señor. Dios hizo al hombre con exactitud y precisión. God made man with exactness and precision. Pero hasta ahí, But up to there, el ser humano solo era una figura de barro. human beings were just a form of clay. Hasta ahí, Just to that point. el cuerpo sería, escuche bien esto, el cuerpo The body carecía de valor didn't have worth y no era útil. and wasn't useful. Cua- algu- ¿Alguna vez a usted le han llamado inútil? Has somebody ever called you useful? Mi padre, yo viví eso, mi padre me decía, inútil. My father told me, he Y used to tell me hay padres cristianos o unuseful. madres cristianas que hasta el día de hoy, cuando su hijo no hace las cosas bien, qué inútil eres. There are parents that tell their child that they're not useful. Eso era el hombre sin haber tenido el soplo de Dios. That's what man was without breath of life. Inútil. They were unuseful. Gloria al Señor. He conocido a personas, he conocido a hombres o a mujeres que dicen: este hombre es inútil, esta mujer es I've inútil. met people that said that these people are useless. Y ser inútil parece que no nos cae bien a nadie. And to be useless is not good for anybody. Mas sin embargo, Dios le había dado figura, gloria al Señor, al hombre. But God had given figure to man. Ahora bien, escuché esto. Dije que el cuerpo carecía de valor y de utilidad. The body had no value or usefulness. Pero el que lo había formado era Dios. But the one who had formed him was God. Dígale que está a su lado: Tell the person next to you, estoy en proceso todavía. I am in process still. No soy perfecto, I'm not perfect. pero hay uno que sigue soplando vida en mí. But there is one that continues to give me breath of life. Escuche bien esto. Listen well. Escuche bien esto. Listen well to this. Porque la gente nos encuentra defectos todos los días, Because ¿verdad que sí, people Mercedes? find defects Sí, in us all the time. el mundo, la sociedad, quien sea, y a veces hasta la The world familia, and society nos find encuentra defects in defectos us. todos los días. They find defects in Gloria al us Señor. every day. Sí, mientras aquello era un barro, no tenía, gloria al Señor, ¿qué puedo decir? Era inútil, no tenía valor. While we were clay, we were unuseful. Pero Dios lo había formado. But God had formed it. La gente dice, hay gente que dice: este ya rato está en la iglesia, yo no sé por qué no cambia. There's people who say he's been in church for so long, why doesn't he change? Tranquilo. Patience. ¿Por qué dice, pastor, usted tranquilo? Why do you say be still? Porque el que lo salvó no es usted. Because the one who saved them wasn't El que you. le ha perdonado los pecados no es usted. The person who saved his sins El que wasn't restaura you. no es usted. The one who restores El isn't que da you. vida no es usted. The one who gives life El isn't que you. levanta del suelo no es usted. The one who picks you up from the floor isn't Hay you. uno que murió en la cruz. There's one that died on the Gloria al cross. Señor. Y siempre la gente cree o ve que somos imperfectos. And people always see our imperfections. Mas sin embargo, But así estuvo aquel barro. that's how that clay was. Gloria al Señor. Tenía forma There was form. de persona o de ser humano, pero no tenía valor. There was form of person, but it didn't have worth. Pero de repente, diga conmigo, de repente, But suddenly, Dios sopló en su nariz. God blew breath of life in his nose. Oiga esto, de repente. Listen, suddenly. Nadie se lo esperaba. Nobody expected that. De repente. Suddenly. Yo no sé si el diablo o demonios vieron cuando le dieron la figura, hicieron la figura del hombre. I don't know if the devil saw that they were making molds Yo of no man. sé si alguien, las potestades del enemigo o algo lograron a ver y dijeron: ¿y esa locura qué es? I don't know if the demons saw it and they thought, what kind of craziness is that? Pero lo había hecho Dios. But God had made Y it. de repente, And all of a sudden, cuando Jesús le dijo a los discípulos: When Jesus told no the se muevan disciples, de Jerusalén, quédense en el aposento don't leave alto". Jerusalem, stay in the high place.
ahí ustedes van a recibir algo. You're going to receive something there. Hasta ahora To this day, parece ser que ustedes se me acobardan, seems like we become cowards. porque cada vez que los enviaba, Because every time he sent them, ellos eran victoriosos, they were victorious porque Jesús soplaba sobre ellos. because Jesus blew over them. ¿Alguien está aquí? Is somebody here? Los discípulos The disciples, creían ya en el Señor, they believed in Jesus. pero si Él no soplaba sobre ellos, But if he didn't blow ellos no over them, agarraban valor. they didn't have what value. ¿Alguien está aquí hasta ahora? Is somebody here this afternoon? Es que sin la presencia de Dios nos acobardamos. Without the presence of God, we become cowards. Oiga esto. Y Jesús les dijo, no se muevan de ahí, And Jesus told them, don't leave from there. porque va a descender el Espíritu Santo. Because the Holy Spirit is going to descend. Y ustedes van a recibir un poder And you're going to receive power que nada los va a detener. that nothing's going to be able to hold you back. Alguien está en esta tarde, en este lugar, There's somebody escuchando here este this afternoon mensaje. listening to this message. Y de repente, And all of a sudden, la Biblia dice the Bible says que hubieron como un estruendo That there- adentro de aquel lugar. there was a thunder inside of that place. Y de repente, And all of a sudden, lenguas repartidas como de fuego. Diga gloria a tongues were Dios. given like fire. Y de repente, And all of a la sudden, unción, el poder del the omnipotente. anointing and the power Ay, of the Holy, Sahamaya quitaraba, el poder de Dios the power of God viene sobre los discípulos. comes over the disciples. Oiga, los que estaban, oiga, los que se acobardaban, The ones that were comenzaron coward a hablar en otras lenguas. started to speak in other Ay, tongues. Shakatira Mahaya, como el Espíritu Santo les daba que hablasen. How the Holy Spirit gave to them to speak. Dígale a que está a su lado. Tell the person next to you. Preocúpate por tener la presencia de Dios en ti. Worry about having the Holy Spirit in you. El Espíritu Santo en ti. The Holy Spirit in you. Eso es lo que no te deja cobardar. That's what's not going to let you Y become a esta coward. palabra viva que more en ti. And this living Que word abunde that la stays palabra in de you, Dios en vuestros that corazones. it be abundant in your heart. De repente, Suddenly, Dios sopló en sus narices aliento de vida. God blew breath of life into Y their fue nose. el hombre And man was created, un ser viviente. a human being. ¿Dónde dice eso, pastor? Génesis 2:7. Where does it say that, Pastor? Genesis 2:7. Está aquí. Are you here? Alguien está recibiendo la palabra de Dios. Is somebody receiving the word of God? Yo pregunto, I ask. ¿por qué el hombre se cree tan grande y tan sabio y tan sábelo todo? Why does a man act like he knows everything and Separado so de wise Dios. when he's separated from Si God? Dios siempre va a humillar, When God will humble, va a hacer disipar He will make la dissipate sabiduría terrenal. the wisdom of the earth. Porque la sabiduría, el principio de la sabiduría, dice la Biblia, Because es el temor a Jehová. Because the beginning of wisdom is the Ahí fear hay of God. sabiduría. That's where the wisdom is. Ahí hay sabiduría. That is where wisdom is. Teme a Dios. To fear God. Teme a Dios. Fear God. Eso es de sabios. That's to be wise. Alabado el Señor. Praise be to God. ¿Qué dice ahí? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre. Then the Lord God formed the man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into the man's nostrils, and the man became a living person. Dígale que está a su lado. Tell the person next to you, Tú existes you exist porque Jehová Dios because God te formó. formed you. Tú existes You exist porque Él te ha dado aliento de vida. because He gave you breath of life. Por eso nos movemos. That's why we move. Por eso caminamos. That's why we walk. Por eso hablamos. That's why we talk. Porque Él nos ha dado voz. Because He's given us Nos voice. dio garganta. He gave us a throat. Mire, hermano, con boca y sin garganta, To have a mouth and no throat, ¿qué somos? what are we? Y con garganta y sin boca, And to have a throat but no mouth, vamos peor, pastor. we're going worse, Pastor. Qué Dios el que tenemos, hermano. What a God that we have, brothers. Qué Dios más perfecto. What a perfect God we have.
Qué Dios más maravilloso. What a marvelous God we have. Que usted y yo podamos razonar. That you and I can reason. Ningún animal razonó como lo fue Adán. No animals were able to reason like Adam. Porque Dios Because es perfecto en lo que hace. God is perfect in what he does. Oh, Dios es maravilloso. God is marvelous. Ahora bien, qué triste y qué locura más grande How sad and how crazy it is que el ser humano no valore lo que Dios hizo en él. that humans don't value what God has done in them. Muchos hasta el día de hoy aborrecen su propia vida. Many of them detest their own life. El diablo los ha cegado tanto The devil has blinded them so much que al que se cree tan sabio that the person who believes Y they're tan so wise inteligente. and so smart aborrece su propia vida detests his own life, o piensa en quitarle la vida a otro or wants to think about taking the life of o somebody else, piensa que no vale nada. or think they don't have worth. Es que el hombre sin Dios sí no vale nada. A man without God has no worth. Pero a pesar de que el hombre camine apartado de Dios, But if man walks away from God, existe porque Dios formó al hombre He del still- polvo de la tierra. he still exists because God formed him from the dirt of the earth. La desobediencia del ser humano The disobedience of humans hacia Dios towards God le ha traído destrucción has brought them y destruction, le va a seguir trayendo destrucción. and it's going to keep bringing them destruction. Desligarse de Dios, To vivir apartado de Dios, live apart from God es el error más grande que comete todo ser humano. is the biggest mistake that all humans can make. El ser humano busca respuestas en el mismo hombre Humans look for answers in man y pone la confianza and put en their el trust hombre. in man. Segunda de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Second book of Chronicles. Veamos lo que nos dice el verso 8 en esta oportunidad. Let's look at what verse says. Verse 8 says. Lo leemos juntos. ¿Qué dice? Let's read it together. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. El pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judea. He may have a great army, but they are merely men. We have the Lord our God to help us and to fight our battles for us. Hezekiah's words greatly encouraged the people. A este hombre Ezequías This man Hezekiah, mandaron a decirle: they sent to tell him, oye, ¿y a ti quién te va a librar de mis manos? Le dijo el enemigo. and who's going to free you from my hand, the enemy said. Muchas naciones Many nations han peleado contra mí. Have fought against Ninguna, me. sus dioses no han podido conmigo. But none of their gods have been able with me. ¿Y qué te garantiza a ti, Ezequías, And what guarantees tú you that you vas a sobrevivir? will survive? Oh, y viene Ezequías porque el pueblo lo supo. Mandaron una carta, la leyeron And Hezekiah comes and he reads a letter. y la gente conoció, supo qué es lo que decían los enemigos. And the people knew what the enemies were saying. Y es aquí donde Ezequías decide confiar en Dios. And it's here where Hezekiah decides to trust in Y God. Ezequías pone su fe y su confianza en Dios. He puts his faith and his Diga trust in conmigo, God. ese fue sabio. That he was wise. Ese hombre fue sabio. That man was wise. Gloria al Señor. Y es donde él les dice, con él, o sea, con ese rey que me amenaza, con él está el brazo de carne. And that's where he says, he may have a great army, but they are merely men. Está la fuerza del hombre. Man's strength right Puede here. tener guerreros adiestros, He can have strong muy armados, warriors, very muy armed, fuertes, very strong, muy grandes. very big. Con ellos está el brazo de carne, With- la fuerza del hombre. With them, there's where their strength is man's Pero strength. viene él, más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos. We have the Lord our God to help us. Oh, ¿cuántos creen? ¿Cuántos saben que Dios está con usted para ayudarlo? How many know that God is here to help you? Oiga esto, Él está con nosotros para ayudarnos y pelear nuestras batallas.
Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. We have the Lord our God to help us and to fight our battles for us. Hezekiah's words greatly encouraged the people. Es que es así como una nación triunfa. That's how a nation triumphs. Es así como una sociedad triunfa. That is how a society triumphs. Es así como una familia triunfa. That's how a family triumphs. Porque la gente, las familias quieren sobrevivir. Because people and Las families want to familias quieren survive. que les vaya bien en la vida. They want it to be good in their Con lives. sus propias habilidades, With their own abilities. su propia inteligencia, Their own su intelligence, propia fuerza. their own strength. Pero se fracasa. But they'll fail. Pero la familia que se pone en las manos de Dios, But the family esa that puts familia va a themselves in the hands triunfar. of God will triumph. Alabado el Señor. Praise be to God. Alabado el Señor. Praise be to God. Es que Dios es bueno. It's because God is good. Dios es bueno. God is good. Cada uno de nosotros, Every single one al of us. ponernos en las manos de Dios, To put ourselves in God's oh, hand. Dios nos ayudará todo el tiempo. God will help us all the time. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. How good is God? Qué bello es Dios. How beautiful is God? Dios es maravilloso. He is marvelous. Digo algo. I say something. El ser humano Humans, aprende a poner su confianza. El ser humano que aprende a poner su confianza en Dios, the humans that learn to put their trust in God, el diablo luchará para desmoralizarlo. the enemy will try to demoralize them. Buscará todos los medios posibles para atemorizarlo. He will try to frighten him in any way. Pero el que se aferra a Dios, Dios nunca lo dejará avergonzado. But the one who clings on to God, he will never leave him La ashamed. pregunta es, ¿quién ha decidido ponerse en las manos de Dios? The question is, who has decided to put themselves in the hands of God? Yo estoy decidido, mis hermanos. I am decided, brothers. Algunos no la levantan, parece que no están aquí. Some haven't raised their hands and it's like they're not here. ¿Quién ha decidido poner su vida y su familia en las Who manos has de Dios? decided to put their lives and family in the hands of God? Porque esa gente es la que triunfa. Because those are the people who triumph. Esa es la gente que triunfa. Those are the people who triumph. El segundo libro de Crónicas, siempre, capítulo 30, Second book of Chronicles, chapter 30, su verso 6 al 9. verses 6 through 9. Póngale mucha atención. Pay a lot of attention. No crea que me he salido o he abandonado la porción de Corintios. Don't think that I've gone away from where we had started with No, Second yo le Corinthians. estoy mostrando I'm showing you cómo es Dios de maravilloso. how marvelous God is. La forma de Dios para salvar. The way of God's how Lo que God Dios saves. usa para salvar. What he uses to save. Es que Dios es así, hermano. That's how God is. Gloria al Señor. Dios es bello. God is beautiful. Entonces vemos aquí en el segundo libro de Crónicas 32, 1 en adelante, 30. Second No, Chronicles, perdón. 30, 6 al 9, perdón. Second Chronicles 30, 6 through 9. Fueron pues, vamos, correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Siria. At this king's command, runners were sent throughout Israel and Judah. They carried letters that said, O people of Israel, return to the Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, so that he will return to the few of us who have survived the conquest of the Assyrian kings. Los reyes The kings de la tierra of the land, o los gobernantes de la tierra de hoy en día or the governors of the ones of this land, se llamaran a la población a buscar a Dios, if they asked the people to seek God, las cosas fueran diferentes. things would be different. Entonces realmente hubiera paz. Then there'll be truly peace, O es decir, las cosas fueran mejor. or things would be better. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se burlaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación
como vosotros veis. Do not be like your ancestors and relatives who abandoned the Lord, the God of their ancestors, and became an object of derision, as for yourselves can see. Oiga, ¿cuál es el consejo de la Biblia? Listen to what the word is advising. Ahí se les está diciendo, It's telling them no there. sean como fueron vuestros padres, Don't be like your tus parents, antepasados que no quisieron volver a Dios. your ancestors who didn't want to return No to God. seas como aquellos Don't be like those que no quisieron servirle a that Dios. didn't want to serve God. Oh, es que donde mi abuela murió, ay, tengo que morir, pastor. And where my grandmother died, that's what. Es que si la abuela, es que la abuela era religiosa, era católica, y el católico dice, es que voy a traicionar a mi abuela. Oh, the Catholic says that they're religious and that they're going to betray their No. grandmother if they go away from it. Ahí les está diciendo al pueblo, That's where he's telling the nation. no sean como vuestros padres que no quisieron incluir a Dios en sus vidas. Don't be like your parents that didn't want to include God in your lives. Vuélvanse ustedes a Dios. Come back to God. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos ¿a quién? A Jehová. ¿Qué te parece la idea o esta palabra cuando dice someteos a Jehová? How does this word feel like to you when it says ¿Qué te submit to hace God? pensar a ti? What does it make you think? Sométete a Dios. To submit to God. No seas como los demás que no les importa a Dios. Don't be like the rest that don't care about God. No seas como tus compañeros. No seas como el vecindario que no quiere a Dios. Don't be like your friends or your neighbors who don't want Sométete a God. Dios. Submit to God. Wow. Es que esto nos pone, nos confronta. This confronts us. Se han habido personas que les he dicho, no seas como tus familiares. There have been people that I've told, don't be like your family members Orgullosos, that are y que prideful piensan saberlo todo. and they think they know everything. Sométete a Dios, dice la Submit Biblia. to God. No es religión alguna. It's not religious. No es lo que otros practicaban. It's not what others practice. No es lo que el hombre a él le hace sentido. It's not what makes sense to Es que lo man. de Dios nunca le hace sentido al hombre. What is of God isn't Aquí going to no make sense cabe en here. una mente terrenal It doesn't fit in an earthly mind. que un Dios, los judíos, eso les chocó. That was what made the Jews mad. Que su rey, su Mesías viniera a morir en una cruz. That ¡Qué their Messiah would come and die on a vergüenza! cross. What a shame. Hay gente que no se hace cristiana porque tiene miedo a que le hagan burla. There are people who don't want to become Christians because they're scared they're going to be made fun of. Te volviste santulona. That you became all holy. El mundo siempre va a hacerte burla por buscar a Dios. The world will always make fun of you for looking for God. Todo el tiempo tus amistades, todo el tiempo la gente cercana que te dice que te ama, diles que amas a Dios o que has decidido buscar a Dios a ver cómo te va. Tell everybody who's close to you that you have decided to seek God. See how it goes. Pero qué necesario es reconocer la forma de Dios en cómo Él salva. It's important to know how God saves and the form He does it. Les dice, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz. He says, do not be stubborn as they are. ¿Sabes qué cerviz? Esto. Do you know what? It's, No lo endurezcas. La gente de campo cuando quería enyugar los bueyes y les ponías el yugo, when people había from animales que se quedaban así. Pegaban un puñón. when people from the farmlands were No putting se yokes querían on their dejar cows, poner el yugo. they didn't let the yoke be put on the Está cows. alguien aquí. Is somebody here? El hombre se pone tieso. The man puts himself strong. No quiere a Dios. They don't want God. No lo deja entrar aquí. He doesn't let him come in here. No lo deja tocarlo. He doesn't let him touch him. No lo deja entrar hasta acá. He doesn't let him come into here Porque tiene miedo. because he's scared. ¿Miedo a qué? Scared of A what? que Él te gobierne. That he govern you. ¿Está conmigo? Are you with me? Como vuestros padres, someteos a Jehová. No sean como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha, ¿qué dice? Ha santificado para cuándo? Para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de Come vosotros. to his temple, which he has set apart holy forever. Worship the Lord your God so that his fierce anger will turn away from you.
Wow, si yo le obedezco a Dios y me someto a Dios, entonces las cosas van a cambiar en mi vida, pastor. If Sí, I obey and I submit God, things will change in my life, Pastor. Yes. sí. Yes. Es que no es por conocimientos terrenales, no es cuánto tengas aquí, It's not earthly knowledge. It's letrado. not what you have No, in here. es lo que tengas de Dios aquí It's y what aquí. you have from God in here and in here. Eso es lo que vale. That's what's worth it. Otro verso más, seguimos. Hasta- Sí. Porque si os volviereis a Jehová, léalo conmigo. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volvéis a él. For if you have to return Ahí to the está. Lord, your relatives and your children will be treated merciful by their captors, and they will be able to return to this land. For the Lord your God is gracious and merciful. If you return to him, you will not continue to turn his face from you. La respuesta The para el hombre For man, es la restauración de la raza humana que Dios tiene para ellos. it's the restoration of human beings that he has for them. Dios tiene una restauración para el mundo entero. God has a restoration for the whole world. Para el mundo entero. For the whole world. Si su casa If his house no entra en la restauración de Dios, doesn't enter into the restoration of God, hay problema, there's a problem. hay conflicto. There's conflict. Está aquí. Are you here? Si su familia no entra en la restauración de Dios, If your family doesn't enter into the restoration va a of haber God, conflicto. there will be conflict. Porque está luchando la mente carnal Because your earthly mind is fighting con la mente espiritual. with your spiritual mind. Porque está luchando el hombre carnal Because your con fleshly el hombre man espiritual. is fighting with the spiritual man. Porque está luchando el hombre nacido de nuevo Because the new man who's been born con el again que no le da la gana querer nacer de nuevo. is fighting with the one who didn't want to be born Por eso es again. que la familia dice, pastor, oren por mi casa, pastor. That's why they say, Pastor, pray for my house, Pastor. Sí, y oramos, And we pero es pray. necesario que todos nos volvamos al Dios Todopoderoso. But it's necessary that we all turn back to the powerful God. Confiemos en Dios. That we need to trust in God. Confiemos en Dios. Trust in God. Confiemos plenamente en Dios. Truly confide wholeheartedly in God. Porque es lo más mejor que podemos hacer. It is the greatest thing that we can do. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, In the second book of Chronicles, chapter 32, si leemos del verso 1 en adelante, and we read from verse solo 1 and leímos on. un verso ahí. We just read one verse there. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, y invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. After Hezekiah had faithfully carried out his work, King Sennacherib of Assyria invaded Judah. He laid siege to the fortified towns, giving orders to this army to break through the walls. Seguimos. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, When Hezekiah realized that Sennacherib also intended to attack Jerusalem, yo quiero que entienda todo esto. I want you to understand all of this. El mundo, el diablo The world, the y la devil, carne and the flesh te va a hacer la guerra. is going to fight you. Cuando tú te des cuenta, When you cuando become tú aware, logras a discernir, when you learn to become que el aware diablo ya la agarró contra tu casa that the devil has got it y que against lo your que house, trae es querer destruirte and all he wants to do is y destroy que lo you, que trae es hacer andrajos tu casa. and all he wants to do is destroy Lo your que house, quiere es, oiga esto, llevarte a la ruina. and he just wants to take you to ruins. Tienes que poner mucha atención. You have to pay a lot of attention. Es el momento, It's that oiga moment. esto, de poner atención a Dios. The moment that you need to pay attention to God. Este hombre Ezequías se da cuenta de la intención de este hombre malvado de combatir a Jerusalén. Hezekiah becomes aware of these thoughts that this man has. Sigue. Tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes. ¿Para qué? Para cegar
las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad y ellos le apoyaron. He consulted with his officials and the military advisors, and they decided to stop the flow of springs outside the city. Atención, iglesia. Pay attention, church. Atención. Attention. Este hombre This man, se da cuenta. he becomes aware. Ezequías se da cuenta Hezekiah becomes aware que el enemigo llegaba hasta ciertos lugares that the enemy would get to a certain place. y a donde él llegaba habían fuentes, es decir, él encontraba cómo estar ahí, And he found out there were springs, and he knew how they were there estar tranquilo. to be in peace. Es decir, si tenía sed, bebía agua. Por allá habían lugares. So if you were thirsty, there Está was places conmigo. for you to drink. Are you with Okay. me? Atención a esto. Attention to this. Él se prepara He prepares con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Y ellos lo apoyaron. He consulted with his officials and military advisors, and they decided to stop the flow of springs outside the city. Sigue diciendo. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? They organized a huge work crew to stop the flow of springs, cutting off the brook that ran through the fields. For they said, why should the king of Assyria come here and find plenty of water? ¿Sabe qué estaban diciendo? You know what they were saying? Como dicen en un buen salvadoreño, Like a no good le Salvadorian vamos a says, dar agua. we're not going to give them water. Así. Just like that. Sigue. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Then Hezekiah worked hard at repairing at the broken sections of the wall, erecting towers and constructing a second wall outside the first. He also reinforced the supporting terraces in the city of David and manufactured large numbers of weapons and shields. Cada vez que Dios salva a una persona Every time that God saves a person, es para prepararla. it's to prepare them. Cada vez que Dios comienza a trabajar, o es decir, a obrar en una persona, Every time God starts to work in somebody, es para que se vuelva un guerrero en sus manos. so they can become a warrior in his hands. Porque el enemigo todo el tiempo va a estar acechando la iglesia. Because the enemy's always going to be going against the church. El enemigo siempre va a estar acechando el liderazgo. He's always going to be going against the leaders. Siempre va a estar acechando a los servidores. He's going to be going against the servants. Y es ahí donde se necesita And that's que what you haya need. gente lista, gloria al Señor, para que la presencia de Dios esté ahí. They need to be prepared for the presence of the Lord to be there. Sigue el verso que próximo. Next verse. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad. Y habló al corazón de ellos diciendo: He appointed military officers over the people and assembled them before him in the square of the city gate. Then Hezekiah encouraged them by saying, ¿qué dice? Esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. be strong and courageous. Don't be afraid or discouraged because of the king of Assyria or his mighty army, for there is power far greater on our side. ¿Sabe qué es lo que miraba Ezequías? Do you know what Hezekiah saw? A Dios y su ejército celestial. At God and his warriors, celestial warriors. Ezequías no miraba el número de hombres del rey malo, sino el ejército del Dios de los cielos que venía a favor de ellos. Hezekiah didn't see the numbers of the evil person. He saw the numbers from heaven and the celestial army. Él no ponía su confianza en la letra, él no puso su confianza en su inteligencia, él no puso su confianza en su fuerza, puso su confianza en Dios. He didn't put his trust in words. He put his trust in God. Verso 8. Next verse. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos, para pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza
en las palabras de Ezequías, rey de Judá. He may have had a great army, but they were merely men. We have the Lord our God to help us and fight our battles with us. Hezekiah's words greatly encouraged the people. Seguimos ahí. Después de esto, Sanaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con toda su fuerza, envió a sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. While King Sennacherib of Assyria was still besieging the town of Lachish, he sent his officers to Jerusalem with this message for Hezekiah and all the people in the city. Así ha dicho Sanaquerib, rey de los sirios, en quien confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén. This is what the King Sennacherib of Assyria says. What are you trusting in the makers? You think you can survive my siege of Jerusalem? ¿Sabe que ese hombre estaba desafiando a Ezequías? You know that man was taunting Vaya a casa Ezekiel. y usted siga en esa porción bíblica. Go home and go in that portion. Pero cuando ese hombre decidió poner su confianza en Dios, mis hermanos, Dios avergonzó el ejército del enemigo. When that man decided to put his trust in God, he ashamed those enemies. Es aquí donde vemos nosotros que Dios no falla. This is where we see that God does not fail. Dios no falla. God does not fail. La forma de Él de salvar no falla. The way that he saves is La not how he forma fails. de Dios de actuar no falla. The way that God acts is not going to fail. La sabiduría del Dios de los cielos no The falla. wisdom of God is not going to fail. Es que Dios es maravilloso. Because God is marvelous. Ahí está la respuesta de toda restauración en la raza humana. That is the answer to all human beings in. Y es aquí donde viene el apóstol Pablo, And it is here where Paul, que le dice a los corintios where he tells the Corinthians, lo que leímos en el capítulo 1 de la primera carta a los corintios, what we read in 1 Corinthians chapter 1. porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Primera de Corintios, estoy en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Escuche bien esto. Ezequías puso la confianza en Dios. Hezekiah put his trust in God. Los enemigos en su fuerza. The enemies in their strength. Gloria al Señor. Dice Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Paul says the message of the cross is foolish to those who are headed for destruction. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. But we who are being saved know it is the very power of God. Atención en esta hora. Attention in this hour. Escuche bien. Listen well. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Lo está poniendo en presente. The message of the cross is foolish to those who are headed for Y lo destruction. He's está putting it in poniendo en present. plural. And he's making it plural. ¿Está aquí? Are you here? ¿Sabe qué quiere decir? Es locura a los que se pierden. Do you know what he's trying to say? That it's foolish with those who are headed for destruction? Es decir, It's to say se han perdido, they've lost, se están perdiendo they're losing, y se siguen perdiendo. and they continue losing. Es decir, la perdición de ellos sigue en proceso. It's that they're still losing all the time. Ellos seguirán perdiéndose. They're going to continue losing. O sea, para los que el evangelio es locura. For those who think that the gospel is crazy. ¿Cuánta gente dice, esos están locos? How many people say that those people are crazy? Ese predicador está loco. That preacher's crazy. Eso dice nuestra sociedad. That is what our society Eso says. dice la juventud. That is what the young people Eso say. dice mucho adolescente. That's what a lot of Por lo teenagers que say. está estudiando. Because of Oiga what esto they're en una studying escuela. in the schools. Mas sin embargo, Dios siempre va a destruir la sabiduría terrenal. But God will always destroy the wisdom of the earth. Pero dice el apóstol Pablo, But Paul says, pero a los que se salvan, to those who save, esto es a nosotros. that is us. Este es poder de Dios. This is power of God. Esto es poder de Dios. This is the very power of God. Soy salvo, ¿por qué? Por el poder de Dios. I'm saved because of the power of God.
Soy hijo de Dios. ¿Por qué? Por el poder de Dios. I'm a child of God because of the power of Para God. nosotros esta palabra es poder de Dios. For us, this word is power of God. Es que eso es. Because that's what it is. Entonces Pablo deja muy claro So Paul leaves it very clear. y aún usa una porción bíblica de Isaías And even refers to Isaiah. en el verso 19. In verse Dice, 19, he pues says, está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo no está citando o hablando algo que apenas se está escuchando, no. Paul isn't speaking of something that was just said. No. Él dice, He says desde allá atrás ya se dijo esto: that back there we said this. destruiré la sabiduría de los sabios I will destroy the wisdom of the y wise. desecharé el entendimiento de los entendidos. And I will take out the understanding of those who understand. Los sabios de este mundo The wise of this world y los dignatarios and the dignitaries, se burlan de Cristo they make fun of y de Christ su muerte en la cruz. and his death on the cross. Hoy en día Today, lo siguen haciendo. they keep doing it. Pero también el testimonio de la muerte de Cristo en la cruz sigue siendo un llamado del Señor But the testimony continues being a call of Jesus on the cross al arrepentimiento. to repent. Es un llamado del Señor a la humanidad. It is a cry, a call out to humans. Y este llamado sigue en pie. And this call continues to be at Solo foot. Cristo salva. Only Christ can save. Dígale que está a su lado: solo Cristo puede salvarte. Tell the person next to you, only Christ can save. Este ha sido el método de Dios. This has been God's method. Este método de Dios que Dios usó es locura para muchos. God's method might be crazy for others. Entonces dijo alguien: también deberían ustedes considerar que esperar recibir luz del sol es una locura, porque el que dijo sea la lumbrera mayor y la lumbrera menor fue Dios. So God is the one that said, let there be sun and moon. So you must think that's crazy, huh? Y si ellos dicen que esto es locura, And if they say this este is crazy, evangelio, this pues que gospel is el crazy, resto sea locura, well then the rest will be crazy. porque el sol existe porque Dios dijo que exista la lumbrera mayor. Because the sun exists because God said, let there be sun. Así. Just like that. Mas sin embargo, no piensan así. But they don't think like that. El evangelio sería ofensivo. Ya se sabía que iba a ser ofensivo para la sabiduría humana. The gospel, we knew it was going to be offensive for human beings. Eso está en Isaías capítulo 29, verso 14. Leamos, solo es un verso. That's in Isaiah chapter 29, Verso 14 del capítulo 29 de Isaías. verse 14. Veamos cómo la palabra de Dios ya estaba ahí. Let's see how the power of God, the word of God was already there. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Because of this, I will once again astound those hypocrites with amazing wonders. The wisdom of the wise will pass away, and the intelligence of the intelligent will disappear. Me llama la atención como en inglés lo dice. It calls my attention how it says it in English. La parte donde dice hipocresía, hipócritas. I will once again astound these hypocrites with amazing wonders. Estos son hipócritas, están, o sea, manifiestan cosas, hacen que se recuerda cuando Faraón luchó mandó a traer sus magos y toda su gente diabólica. Remember when Pharaoh called Sus all brujos his witches and people y to sus come, sabios. and his wise people to come? Cuando la serpiente, When the la serpent, vara de Moisés se convirtió en serpiente y la agarró. Oh, dijo, when mis the staff sabios became saben a hacer serpent, esto. and he said, my people know how to do that, Y los trajo. and he brought them, Y sucedió. and it happened, Y volvió otra plaga y volvió. and it Pero became llegó un a stick again. punto. Dijeron.
Nosotros no podemos hacer eso. And it came to a point where they said, we can't do that. ¿Y por qué no pueden? And why Porque can't you esa es do la that? mano de Dios. Because that's the hand of Ay, God. ahí quedaron avergonzados. They were ashamed. Eso es la mano de Dios. That is the hand of God. Eso no podemos hacerlo. That's something we cannot do. Dios siempre deja burlado al brujo. God will always make the Dios siempre deja burlado, oiga esto, al espiritista. He will always make Dios the wizard siempre the person deja ashamed. burlado al que tira las cartas. He will always embarrass those who Es throw cards. impresionante ver a los gobernantes de hoy que hasta el día de hoy buscan respuesta a que le tiren las cartas. Mi hermano, hay que buscar a Dios. Hasta hoy los gobernantes buscando brujos y hechiceros, Governors that are looking for witches and people who read tarot cards. buscando Looking. ciertas revelaciones o buscando una respuesta. Looking for an answer or revelation. No, Dios es la respuesta. God is the answer. El gobernante The governor que busca, who oiga looks. esto, la sabiduría de terrenal siempre va a fracasar. The governor who looks for earthly wisdom is always No going to hay fail. para dónde, There's fracasará nowhere. porque fracasará. You will fail because you will fail. Pero Dios es maravilloso. But God is marvelous. Para la gente esto es una locura. For people, this is crazy. Este evangelio iba a ser ofensivo para la sabiduría humana. This gospel was going to be offensive to Pablo human beings. dice Paul says, Que para los que se salvan es poder de Dios. for those that are saved, this is power of God. Para los que se salvan, esto es poder de Dios. For those that are saved, this is the very power of God. Para el que se salva, este evangelio es poder de Dios. This gospel is the power of Esta God. palabra para el que se salva es poder de Dios. This word for who is saved is power of God. Aquí hay poder. There's power. Esta palabra tiene poder. This word has power. Hay poder sin igual poder. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay salud Salud, sin igual salud. en Jesús. Que murió y resucitó. Hay salud, salud. Sin igual salud en la sangre que Él vertió. Es que en Él hay respuesta. There are answers in Him. En Él está la respuesta que el hombre busca. Their answer is in God. Los que están siendo arrebatados por, oiga esto, del fuego, Those that are being snatched from the fire. como tizones sacados del incendio Like brands that are taken out of the y fire. librados del poder del pecado. And freed from the powers of the El sin. mensaje de la cruz The message of the cross es poder de Dios. is the power of God. Es poder de Is Dios. the power of God. Es que este evangelio tiene poder. This gospel has power. Este evangelio rompe cadenas. This gospel Este breaks evangelio chains. rompe maldiciones. It breaks Este curses. evangelio salva. Este evangelio This- perdona. It saves and it forgives. Es que hay poder en este evangelio. There's power in this gospel. Hay poder en la palabra de Dios. There's power in the word of God. Lo que acabo de decir lo encontramos en Judas, What I just said, you allá en find su it verso 23. in Judas Pero vamos, sigo. and Jude. Para los judíos, la cruz ha sido un tropezadero, dice Pablo. For the Jews, the cross has been a stumbling block. ¿Y sabe cuál es lo interesante? And you know what's the most interesting thing? Que va a seguir siendo un tropezadero. It's still going to become a stumbling block. Porque la cruz no se desliga de Cristo. Because the cross is not coming away La from cruz no Jesus. se desliga de este evangelio. It's not being aparted from this Porque gospel. Cristo no se desliga de la cruz. Because Jesus will not part from the cross. Seguirá siendo un tropezadero It will continue being a stumbling hasta block que ellos lo reconozcan. until they recognize it. Nos puede ser removida
seguirá estando en el camino de ellos It cannot be moved. It will always be in their path hasta que vean al que traspasaron en la cruz. until they see the one they crossed on the cross. Isaías 53 nos relata todo el sufrimiento de Cristo. Isaiah 53 relates all of the things that happened to Pero Jesus. quiero que me lleves a Zacarías 12, verso 10. But I want to go to Zechariah, Y veamos lo que dice la palabra de Dios. and let's see what the word of God says. Zacarías capítulo 12, verso 10. Zechariah chapter 12, verse 10. Léalo conmigo. ¿Qué dice, iglesia? Sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Then I will pour out the spirit of grace and the prayer of the family of David on the people of Jerusalem. They will look on me whom they have pierced and mourn for him as for an only son. They will grieve bitterly for him and as for his firstborn son who has died. Israel tiene que confesar a Cristo. Israel has to confess Jesus. ¿Y sabe qué es lo que dice? ¿Entiende ahí lo que dice? Do you understand what it says here? Israel va a llorar como nunca. Israel will cry like never before Porque van a darse cuenta, nosotros lo matamos, because they will realize that they killed lo him. rechazamos, They rejected him. y ahora les tocará llorar. And now they're going to have to cry. ¿Cuántos de nosotros lloramos cuando nuestra conversión? How many of us cried when we converted? ¿Usted no lloró cuando se convirtió? Did you not cry when you converted? ¿Usted no lloró cuando se convirtió? Did you not cry when you converted? Mis hermanos, yo lloré como nunca antes. I cried like I've never before. Yo me preguntaba a mí mismo, ¿qué te pasa, Bonerge? ¿Qué te pasa? I asked myself, Era what que el happened? Espíritu Santo estaba, oiga esto, sanando las heridas. Is Se that the estaba Holy Spirit llevando was toda mi healing carga de inside. maldad. It was taking away all my baggage. Es que solo es Cristo. It's only Christ. El Evangelio sin Cristo, The gospel without Christ, no hay Evangelio. there's no gospel. Y el Evangelio sin Cristo en la cruz, no hay Evangelio. And the gospel without Jesus on the cross, there's no gospel. Por eso Pablo dice, nosotros les predicamos a Cristo crucificado. And that's why Paul says we preach about Christ that is crucified. Ese del que ustedes se burlaron, The one that you ese made es el fun of. Salvador del mundo. That is the Savior of the world. Al que ustedes rechazaron The one you y del rejected. cual ustedes quisieron burlarse And the one you wanted to make fun of. y quisieron verlo en ridículo. And you wanted to see him as a ridiculous. Ese es el Salvador del mundo. That is the Savior of the world. Wow, no se puede. No se puede apartar a Cristo de la cruz ni la cruz de Cristo. You can't take Jesus away from the cross or the cross from Jesus. Pero dice el apóstol Pablo, But Apostle Paul says, pero esto dice en el verso 18, esto es a nosotros, es poder de Dios. O sea, este evangelio, para los que se salvan, esto es poder de Dios. but this is power of God for those who are saved. El hombre trata de encontrar o conocer a Dios por medio de la sabiduría, escuche bien, esta meramente humana, terrenal. Man tried to find wisdom through mere men in that earthly wisdom. Por ello no lo logra They will not be able to complete that. y falla. And they fail. No puede encontrar a Dios. They can't find God. La lógica humana terrenal nunca calza con lo de Dios. Human logic will never be near God's wisdom. Y ahí es donde perece el intento del hombre. And that's where man fails. Conocer a Dios que le haga sentido, oiga esto, por su sabiduría humana. To know God or make sense of what God Primera is de humanly. Corintios capítulo 3 versos 19 y 20. 1 Corinthians chapter 10. 3. 3, sorry. Versos 19 y 20. 19 and 20. Lo lee conmigo. Read it with me. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. For the wisdom of this world is foolishness to God, as the scripture says, he traps the wise in the snare of his own cleverness. ¿Alguna vez le han dicho a usted, te agarré con las manos en la masa? Have they ever told you that they've gotten your hands in the flour?
antes Before que hicieses lo que querías hacer, ya te atrapé. you knew what you were going to do, I already trapped you. Oh, y Dios que lo sabe todo. God knows Ahí everything. está el hombre And man's right there maquinando. thinking. Ahí está el hombre pensando. And he's there thinking. Ahí está el hombre armando And he's arming la maldad y Dios ya la sabe. evilness, and he Allá already está el knows it. hombre armando con su pensamiento, querer, oiga esto, derribar el fundamento de Dios con su filosofía humana. And man's trying to bring philosophy to unfound what God has already done. Y dice Dios, And God says, esto no funciona así. this isn't going to work like this. Y atrapa, él prende a los sabios en la astucia de ellos. And he traps the wise in the snare of his own cleverness. Romanos 1:18. Romans 1:18. Leímos el 20 también. No. No. 20. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son. And again, the Lord knows the thought of the wise. He knows they are worthless. Dios conoce, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que no son The Lord knows the thoughts of the wise, and he knows they are worthless. nada. Nothing. Es mejor el pensamiento, escuche esto, la sabiduría de Dios. It's better the wisdom of God. Es ahí donde tenemos que siempre correr a esa sabiduría. It's there where we have Romanos to run 1. to that wisdom. Romanos 1:18 al 32. Romans 1:18 Hasta el 32. through 32. Dice, lo lee conmigo. Read it with me. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. But God shows his anger from the heavens against all sinful, wicked people who surprise the truth by their wickedness. Sigue diciendo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. They know the truth about God because he has made it obvious to them. Atención esta tarde Listen this afternoon a esta palabra. to this word. Dios le manifestó al hombre God manifested this to the man desde tiempos atrás from way back when, quién él es. who he is. Lo que de Dios se conoce, From what God knows, se les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. they know the truth about God because he has made it obvious to them. Seguimos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. For ever since the world was created, people have seen the earth and sky through everything God made. They can clearly see his invisible qualities, his eternal power and divine nature. So they have no excuses for not knowing God. ¿Cómo es que el hombre todavía no entiende que Dios existe? How is it that man still doesn't believe that God ¿Cómo es que exists? el hombre todavía no quiere acercarse y rendirse por completo a Dios? How is it that man doesn't want to humble themselves completely under ¿A God? quién se le ocurre What is it that they're thinking? separarse del camino del Señor? To separate themselves from the path of Separarse God, de Dios mismo. to separate from Y God himself, pensar que te va a ir bien en la vida. and to think it's going to ¿A go good in quién life. se le ocurre? Who has thought that? Ya Dios se manifestó al hombre. God has already manifested himself to man. Se recuerda que el salmista dice en uno de sus salmos, los cielos cuentan. Remember that the psalmist has already said that the heavens count the glory of God. Es así. Es que Dios se da a manifestar. God is going to manifest himself. Se ha revelado a los seres humanos He has revealed himself to human beings para que el hombre entienda que Él existe. so they can understand he exists. Entonces estamos en Romano 1, verso 18, el 20 estamos, ¿verdad? El que sigue. Pues habiendo conocido ¿qué? A Dios. ¿Qué pasó? No le explicaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Yes, they knew God, but they wouldn't worship him as God or even give him thanks. And they began to think of foolish ideas of what God was like. As a result, their minds became dark and confused. Aquí voy. This is where I'm going.
Hay gente que te encuentras o le preguntas a la gente, a un joven, a un adolescente, ¿tú crees en Dios? Sí. You'll see that when you talk to somebody and you say, do you believe in God? Mucha gente dice, yo sé que Cristo murió por mí. Many people say that they know Christ died for them. El punto es este. The point is this: ¿Le honras como a Dios? do you honor him as God? ¿Le estás honrando como a Dios? Do you honor him as God? Porque aquí dice claro. Because it says here clear. Dame la nueva traducción en ese verso, por favor, hija. Nueva traducción abajo dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Oh, ¿de dónde viene la idea? Where does the De idea las come? imágenes, ¿de dónde aparece? Images, where do they come from? En cambio, comenzaron a inventarse ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. As a result, their minds became dark and confused. Mire lo que pasa cuando nosotros no queremos someternos a Dios. Look what happens when we don't want to submit to God. Sigue. Dice, profesando ser ¿qué? Sabios, el mundo es sabio. Toda persona dice, yo soy inteligente. Everybody in the world says they're smart. ¿Se hicieron qué? Necios. Claiming to be wise, they instead became utter fools. Yo siempre digo I always say, que entre más nuestra sociedad dice ser inteligente, más torpe está. more our society says that they're smart, more dumb they are. Seguimos. We keep going. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. And instead of worshiping the glorious, ever-living God, they worshipped idols made to look like mere people, birds, animals, and reptiles. Usted donde quiera va a encontrar una figura, la mitad hombre, la mitad pájaro, la mitad. You'll see idols that have a half man, half bird, half everything. ¿Qué? Inventos, Those are invented. inventos, They're invented. inventos. Invented. Tanto inventan que se les oscurece todo. So much that it was invented that they live in darkness. ¿Hasta qué verso dije? Seguimos. 32. Por lo cual también Dios, ¿qué hizo Dios? Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. So God abandoned them to do whatever shameful things their hearts desired. As a result, they did vile and degrading things to each other's bodies. La gente dice, ¿y por qué tanta maldad? And people say, why is there so much evil? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? Why El does- hombre se corrompió porque quiso. God permit all these evil men did it because they wanted to. Seguimos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. They traded the truth about God for a lie, so they worshiped and served the things God created instead of the Creator himself, who is worthy of eternal praise. Amen. Sigue. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natural. That is why God abandoned them for them to their shameful desires. Even the women turned against their natural way to have sex and instead indulge in sex with each other. ¿De dónde apareció el lesbianismo? Where did lesbianism come De la from? torpeza de la mente del ser humano. From the craziness of the mind Vea of the todo lo que el humans. hombre ha hecho separado de Dios. Look at what man has done separated from God. Seguimos. We keep going. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo a sí mismo la retribución debida a sus extravíos. And the men, instead of having normal sexual relations with women, buried their lust for each other. Men did shameful things with other men, and as a result of this sin, they suffered within themselves the penalty they deserved. ¿De dónde viene esta mente sucia?
Where does this dirty mind come ¿De from? dónde? ¿De dónde aparece el hombre con unas ideas locas? Where is it that the man comes up with these crazy ideas? Oh, ahí están peleando sus derechos. They're fighting their rights. Quieren sus propios baños. They want their own bathrooms. Me alegra que el presidente dijo solo van a haber 2 clases de baño. I'm happy that the president said there's only going to be 2 types of Uno bathrooms. para hombres y otro para mujeres. One for a man and one for a woman. No hay término medio. There's no middle ground. La Biblia dice que Dios hizo a hombre y mujer los hizo, dice la Biblia. The Bible says he made man Así and dice woman. la Biblia. That is what the Bible says. Dios no hizo a un hombre depravado. God did not make a deprived man. Dios nunca hizo a un hombre depravado. He didn't make a deprived man. Pero vea de dónde aparece la corrupción del hombre. But look at where the corruption comes from man. Y sigue diciendo la palabra de Dios. And the word continues saying, Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a quién. A Dios, dígale a los homosexuales que Dios salva y liberta. since they thought it was foolish to acknowledge God, Dígale a la lesbiana. tell the Háblele lesbian, de Dios, estás loco. speak to them about God. Tell them that they're crazy. Dile que ese estilo de vida no está bien. Tell them that that lifestyle isn't good. Oh no, Dios me acepta así. Oh no, God accepts me like that. Te acepta que vengas y que te arrepientas. He accepts that you come and that you repent. Entonces el Señor te puede salvar Then God will be y able to save you libertar de esa corrupción en la cual el hombre se encuentra. and liberate you from that corruption that you're found in. Sigue. Estando atestados de toda injusticia. Their lives became full of every kind of wickedness, sin, greed, hate, envy, murder, quarreling, deception, malicious behavior, and gossip. ¿Qué es lo que la sociedad nuestra está viviendo? What is it that our society is living? ¿No es esa lista? Isn't it that list? ¿Qué es lo que nuestra sociedad está viviendo? What is our society living? Esa clase de vida That type of life es la que hay en nuestra sociedad. is what is in our society now. Dame ese verso en la nueva traducción y el resto que falta. Creo que quedan 2 versos más, hasta el 32. Dice, se llenaron de toda clase de perversiones. ¿Dónde estamos? No, 29 estamos. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. ¿No es esa la sociedad en la que vivimos? Isn't that the society we are living in? Toda esa enfermedad la vive nuestra sociedad por haberse apartado de Dios. All those sicknesses is what our society is living from being apart Porque from no God. se considera a Dios en nuestra vida. Because they don't consider God in our lives. Por eso está enferma nuestra sociedad. That is why our society is sick. Sigue diciendo. ¿Son qué? Traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. They are backstabbers, haters of God, insolent, proud, and boastful. They invent new ways of sinning and they disobey their parents. Qué tremendo, esa es la sociedad. That is the society. La sociedad inconversa que usted tiene como amigos. The unbeliever society that you have as a friend. Ciertos partidos políticos Some political parties o ciertos gobernantes llegan al poder porque esa gente enferma son las que los apoyan. or certain governors, because those are the type of people that appoint them. Hay gente cristiana que todavía ni a eso le pone atención. There's people that are Christian that still don't pay attention to ¿Qué that. es lo que piensan ciertos partidos políticos? What is it that certain political parties think? Ciertos gobiernos, Certain governments. donde quiera el mundo se ha corrompido porque no queremos a Dios en la vida nuestra. The world has been corrupted because we don't want God in our lives. Las naciones orgullosas por su potencia, pero no tienen a Dios. Prideful nations because of their potency, but they don't have God. Es ahí donde viene el fracaso. That is where they fail. Es ahí donde viene la destrucción. That is where destruction comes.
Sigue diciendo. No quieren entrar en razones. Así de sencillo. They refuse to understand. Hay adolescentes, papás hablando con sus hijos, mamás. Young people and parents Simple y speaking. sencillamente no quieren entrar en razón. Hijo, busca de Dios. Hija, busca de Dios. The parents telling their young sons, look for God, look for God. Hijo, hija, esto no es así. It isn't like this. No, es que es así. And no, it's because it's like this. No quieren entrar en razón. They don't want to understand. No quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Break their promises, are heartless, and have no mercy. No es eso lo que los jóvenes le dicen a los padres. Papi, te prometo. Isn't that what our young people say to their parents? I promise. Te prometo esto. I promise this. Pero pasó el tiempo. ¿Dónde quedó lo prometido? But time passed, and where's the promise? Es el mundo corrompido. It's a corrupted world. Eso en ese mundo estamos, en esa sociedad estamos. In that society, and that world is what we're in right now. Verso 32 y último. Saben bien que la justicia de Dios, ¿qué pasa? Exige que los que hacen esas cosas merecen. They know God's justice requires that those who do these things deserve to die. Hay un buen salvadoreño y un decir de la gente en El Salvador que eres más masa perico. There's a Salvadorian saying that tells the bird, you want more masa? Más claro dicen. More clear? Saben que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. ¿Es esa nuestra sociedad? Isn't that our society? Ahí están tratando que les enseñen esa corrupción a los niños que apenas van creciendo. That's what they're trying to do, is Esa show corruption enseñanza to the kids. torcida. El niño dice, maestra, A esta twisted mañana lesson. siento, yo creo que soy una niña. They tell the teachers, today I feel like I'm a girl. Y la maestra no les puede refutar ese hablar, ni ese sentir, ni ese pensar. And the teacher can't refute anything that they say or think Porque es discriminación. because it's discrimination. Oh, está bien. Oh, it's okay. Si tú piensas así, está bien. If you think like that, it's okay. La niña dice, yo siento que soy un varoncito en mí. The girl says that she thinks she's a boy. Puro diablo hablando. It's a straight devil speaking. Cómo la sociedad se ha corrompido. How society has been corrupted. Oh, la iglesia tiene que siempre mantener la verdad de Dios. The church has to keep the truth El of que God. es hombre. The one who is man is a man. La que es The mujer. one who's a woman is a woman. Así de sencillo. It is that easy. ¿Sabe que cuando el bebé nace, You know, when the baby's born, aparece la enfermera o aparece el doctor? the doctor comes, Es a boy. es un niño. ¿Cómo supo que era un varón? How did he know it was a boy? Es una niña. It's a girl. ¿Cómo supo que era una How niña? did he know it was a girl? Pues si desde el nacimiento se sabe quién eres, así que sé mujer o sé hombre, pero no puedes estar en un término medio. From birth you know what it is, but you cannot be in the middle. It is what it is. La iglesia, The church, los creyentes, the believers, tenemos que entender esto. we have to No understand me this. avergüenzo del evangelio porque es poder para libertar al pecador. I am not ashamed of the gospel because it is the way to liberate the sinful. No me avergüenzo del I am evangelio. not ashamed of the gospel. No me avergüenzo del I am not evangelio. ashamed of the gospel. Mis hermanos, nuestra sociedad Our society, está peleando con todo. it's fighting with everything. Está peleando con todo. It's fighting with everything. Se están levantando iglesias There are churches that are coming up donde mujeres lesbianas están siendo las pastoras. where lesbians are the pastors. No, No, eso no se puede tolerar. you cannot tolerate that. ¿Por qué? Why? Porque Dios no aprueba ese estilo de vida. Because God does not approve of that Dios no lo lifestyle. aprueba, sencillamente Dios no lo aprueba. It's simple. God does not approve of it.
El hombre tiene que arrepentirse y rendirse totalmente al Señor y abandonar su corrupción. Man has to repent truly to God. Hechos capítulo 14, verso 16. Acts 13. 17 y 18. Veamos lo que nos dice. Yo sé que usted se quiere ir. Yo estoy consciente de ello. I know you want to leave. I'm aware of that. Ya el espíritu de sospecha me hace. The spirit of suspicion has told me. El Dios de este pueblo ¿qué dice? El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantó y los sacó de ella. The God of this nation of Israel chose our Alguien ancestors está and made aquí, them multiply and grow strong in extranjeros, Egypt. pero confiaron en Dios. Extranjeros, pero esperaron en su libertador. Extranjeros, pero sabían que Dios existía. El Dios de nuestros padres escogieron a Dios. ¿A quién ha escogido usted? Who have you chosen? Dígale que está a su lado: soy extranjero. Tell the person next to you, I am Soy peregrino. I am a pilgrim ¿Qué pasa por aquí? who passes through here. Yo le estoy haciendo Yo creo que usted se preguntó: ¿dónde he escuchado pastores alabanza? And you probably ask yourself, where have you heard that? Pero qué bueno es Dios, But how good is God que como peregrino that as a pilgrim, me ha guardado. He has watched over me. Pero qué bueno es el How Señor, good is God que aunque extraño that even though I'm strange, para muchos, for many, papá ha estado conmigo porque decidí confiar en Él. God has been with me because I've decided Él to me trust guarda. Him. He watches over me. Él me bendice. He blesses me. Él es bueno. He is good. No hay nadie como Él. There is nobody like Him. Y por un tiempo como de 40 años lo soportó. He put up with them through 40 years of wandering in the wilderness. Dígale que está a su lado: ¿por cuánto tiempo Dios te ha soportado? Tell the person next to you, how long has God put up with you? Muchas veces te has encontrado en el desierto. Many times you found yourself in the desert. Has murmurado como el pueblo de Israel. You've spoken bad just like Israel. Te ha agarrado raro cuando has estado metido en la prueba. You've complained when you've been in the Cuando te dio tribulation. sed y parecía que no había agua. When you were thirsty and there was no water. Y una locura para mucha gente. And a craziness for many Una people. piedra que golpearon brotó agua para toda la multitud. And they struck a rock and water came Es out que for lo a que Dios whole hace nation. no hace sentido al hombre. Because what God does, it doesn't make sense to man. Oh, pero ahí está Dios. But that's where God en is. todas las etapas suyas, ahí está Dios. In all the stages, en el that's where desierto God te is. soporta. In the desert, He's there. Cuando creíste When you que ibas a believed morir, that you were gonna ahí die, estaba Dios that is y where te God soportó tu berrinche. And He withstood your murmuring. Dijo Elías: si así va a ser este asunto, mejor quítame la vida. Elijah said, if this is how it's going to be, then take away my life. Si Dios lo hubiera a usted ya quitado la vida cuando le agarraron los berrinches raros a usted. If God would have taken away your life already. Pero no when you had soportó gotten- Dios. But God was, Y eso la gente no lo entiende. and people don't understand that. Y eso muchos creyentes no lo entienden. And that's what a lot of believers don't No understand. toleramos a aquellos que fallan. We tolerate a lot of Pero those el Padre that- nos está esperando para que nos arrepintamos. But the Father is waiting for El us so we Padre can siempre está repent. esperando el retorno de sus hijos descarriados. Father is always waiting for all of those who have Oh, parted Dios from es bueno. Him. God is good. Diga conmigo: Dios no falla. God does not fail. Dejo este mensaje a mitad. I leave this message at halfway. Dios no falla. God does not fail. Dios no falla. God does not fail. Dios no falla. God does not fail. No he desglosado bien los versos de Corintios. I haven't dissected well the verses of Lo Corinthians. necio, lo vil. The Las cosas que no parecen, que no tienen sentido, Dios las usa. the evil and the vile and how God uses those. Con una quijada de buey With a jaw of a donkey.
No, salvar a todo ox. un pueblo, To save a whole nation, matar todo un ejército. to kill all of an army. ¿A quién se le ocurría Who thought that? que un hombre agarrara una quijada de animal? To get the jawbone of an animal. Si los verdaderos guerreros, oiga esto, andaban con espada, If true warriors lanza y were jabalina. with swords and Los javelins, verdaderos guerreros. the true warriors. Oh, qué cosas más extrañas de Dios. What weird things from God. Que, oiga, para defender a su pueblo To de un defend gran his nation gigante. of a big giant. Qué cosas de Dios. Those things of God. Cosas que no tienen sentido. Things that don't make sense. Una piedra clavada en la frente del gigante. A stone in the forehead of a Ahí le giant. puso paro. La gente no entiende este asunto. People don't understand that. Es que no lo van a They entender. won't understand that. Hay creyentes que dicen, Dios, ¿y cómo le vas a hacer? No te preocupes cómo le vas a hacer. Él ya sabe cómo le va a hacer. There are believers who say they Deja don't que know Él how haga he's el going to do it, milagro. but he's going to Deja do que it. Él actúe. Let him act. Let him make the miracle. Tú estás batallando en tu mente. You're fighting in your ¿Y mind. cómo le hago? ¿Y And qué what am I hago? gonna do? And ¿Y how am cómo I le gonna do hablo? this? ¿Y de qué manera le llego? And how No, is no, it no, am I no, no, gonna no. No se preocupen lo que van a decir ustedes aquel día, les dijo Jesús a los discípulos. Dejen que el Espíritu Santo fluya en ustedes. Let the Holy Spirit Esto el speak. mundo no lo entiende. Diga conmigo. Esto el mundo no lo entiende. The world doesn't understand this. Esto el inconverso no lo entiende. The unbeliever doesn't understand this. Pero yo sí lo entiendo. But I do Dele un understand aplauso al this. Señor y se pone sobre sus pies. Please stand. Dios es maravilloso. God is marvelous. El mensaje de la cruz. The message of the cross. El evangelio The gospel de un Cristo crucificado. of a Christ crucified. El evangelio que te relata la vida de un hombre que murió en la cruz. The gospel that speaks of a man who died on the cross. Oh, hermanos, Brothers, lo que queda es buenísimo. what is left is wonderful. Así es que no se pierda el segundo capítulo. So don't miss out on the next chapter. Pastor, Pastor, no se lo vaya a perder, don't miss out, porque viene algo buenísimo. because something good is coming. La palabra de Dios es poder. The word of God is power. La palabra de Dios levanta. The word of God lifts up. La palabra de Dios te rescata. The word of God rescues you. Cuando el hombre no encuentra quien lo rescate, When man can't find who can rescue him, este evangelio te rescata. this word, gospel, Este rescues evangelio you. nos rescata. This gospel rescues you. Cierre sus ojos y dígale, Señor, gracias por tu palabra esta tarde. Close your eyes and say thank you for this word this afternoon. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias por tu gran amor, por tu palabra. Gracias, Cristo,